Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, qué gusto saludarles en este miércoles ya 29 de septiembre. Hoy un día que la iglesia pues nos invita a meditar en función de los santos arcángeles, por lo tanto el evangelio que hoy meditamos es tomado del evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿De qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando enfrentamos la liturgia, una de las dinámicas que tiene propiamente es que la explicación o el énfasis del texto también va en función de la oración y de la fecha o celebración que realiza. Claramente, si hablamos sobre el texto de Natanael y el contexto de ese llamado de Natanael, hay muchas cosas que podríamos traer a nuestra vida, pero justamente el enfoque por la celebración que tenemos es el hecho de los ángeles y muy en específicamente sobre los santos arcángeles. Cuando hablamos de los arcángeles, en primer lugar hay que entender que, bueno, existen seres espirituales que conocemos ángeles, hay diversas órdenes o diversas, distinciones entre los ángeles, hablamos de los querubines, hablamos de los serafines, potestades, principados y demás, pero dentro de esos también hablamos de un rango muy alto como lo son los arcángeles. Los arcángeles son aquellos que están cerca de Dios y son enviados para alguna función en específico y que bueno pues tienen digamos un lugar especial y privilegiado dentro de la presencia de Dios. De hecho, en el texto del libro de Tobías, cuando justamente el arcángel Rafael se manifiesta a justamente Tobías, le revela que es uno de los siete arcángeles que están en la presencia de Dios. Entonces, un elemento importante para reflexionar en función del tema de los ángeles, y en este caso particular de los arcángeles, es que existen siete. Ahora bien, bíblicamente solo tenemos nombres de tres, que son justamente Rafael, que son justamente Miguel y que también estamos hablando de Gabriel. Los otros cuatro no sabemos sus nombres, por lo tanto es necesario también en primer lugar poner las bases y no generar doctrinas extrañas a través de todo lo que es ese tema de la angelología, porque obviamente ya hemos escuchado algunos nombres adicionales, que es Adiel, que Uriel, que Gabdiel y demás, y bueno, la iglesia no enseña en función de estos otros cuatro arcángeles, porque sabemos el número, pero bíblicamente solo conocemos tres. También es importante entender que el tema de los ángeles es muy importante, es un dogma de fe de hecho. Dentro de la experiencia de Dios, de creador de todo lo visible y lo invisible, pues dentro de lo invisible están estos seres espirituales y sobre los cuales Dios mismo los creó de la nada y también están sometidos a la potestad y a la autoridad de Dios. Pero también es cierto que se han generado muchísimas malas interpretaciones o doctrinas extrañas en el reconocimiento de la aparición de los ángeles en la vida del ser humano, al punto de justamente parecer ciertas cadenas, como lo es el caso de los ángeles que vos tenés que abrir la puerta a las 9 de la noche, que iban a entrar y llevar bendiciones y demás. Y que tu ángel particular y que tu ángel personal y todo esto. Y ahí hay una distorsión muy fuerte de lo que es la doctrina y la enseñanza y más bien puede llevar más a elementos de brujería, elementos de esoterismo que propiamente a edificación en nuestra vida espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hay que partir primero de lo que enseña la iglesia sobre los ángeles. Que bueno, de ahí tenemos un cierta
pues unas ciertas explicaciones sobre ellos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y partiéndonos y basándonos de esto, que es la doctrina señal oficial de la Iglesia, pues entender el valor que tiene. También es importante recordar que los arcángeles nosotros les merecemos un culto de edulía, ¿verdad? Un culto de veneración por el valor que Dios mismo les ha dado y por su participación en la historia de la salvación. Y bueno, por otro lado también recordar que el Señor pues justamente los presenta como sus servidores y nos enseñan muchísimo en nuestra vida de fe. Entonces, por ejemplo, recordemos a Gabriel, Gabriel aquel que significa pues Dios es fuerte, se nos presenta en algunos momentos y sobre todo encomendando misiones especiales, por ejemplo en la anunciación de Juan el Bautista y en la anunciación de Jesús. Entonces, cuando pensemos en Gabriel, pensemos en que cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestra madre, pues hemos tenido una misión o tenemos una misión que cumplir. Hemos sido creados dentro de un plan de amor y es importante que nosotros también respondamos a ese plan, respondamos a esa obra que se pide de nosotros. Porque no hemos hecho o no hemos nacido producto de la casualidad, sino del amor de Dios. Entonces eso es lo que nos puede recordar Gabriel, ese llamado que tenemos. También tenemos al arcángel Rafael, que significa medicina de Dios. De hecho, todas las terminaciones de nombres hebreos que terminan en él significan o tienen una relación directa con Dios, como por ejemplo, bueno, ya dijimos, Gabriel, fortaleza de Dios, o Dios es fuerte, Rafael, que significa medicina de Dios, o en este caso vamos a ver Miguel, que significa quien como Dios, o también por ejemplo el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces cada uno de los él significa una relación o un hombre relacionado con Dios. Entonces decíamos que Rafael significaba medicina de Dios y de cuántas dolencias, tanto físicas pero sobre todo espirituales, Dios nos ha sanado. Cuántas cadenas de adicción, cuántas cadenas de odio, cuántas cadenas de rencor hemos sido sanados para poder ser completamente liberados, recordando justamente el pasaje de Tobías y toda la labor que tuvo justamente Rafael en la sanación de Tobit, el padre de Tobías y Sara. Entonces, pues Dios nos sana y va a nuestro auxilio en nuestros momentos de debilidad. Y por supuesto, nuevamente Miguel, que significa quien como Dios. Y a Dios lo hemos visto, o Miguel se nos representa en esa batalla que vemos en el Apocalipsis contra la serpiente. Entonces, en nuestros momentos de batalla, cuando tenemos que luchar por mantener nuestra fe, cuando tenemos que luchar contra tanta ideología, contra tantas cosas que van en contra del Evangelio, pues cuando nos sintamos débiles, recordemos e invoquemos el nombre de Miguel y digamos, ¿quién como Dios? O sea, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cuando valoramos esto desde los ángeles, ya nos damos cuenta de que no tenemos necesidad de entrar en temas de esoterismo, pero sí en una comprensión de cómo Dios actúa en nuestra vida y abrirnos de esa manera a su participación activa y sobre todo dejarnos moldear por Él. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de poder movernos en ese amor y que recordando a los ángeles que son justamente esos servidores de Dios que muchas veces actúan en nuestro favor, pues confiemos en el Señor y cumplamos cada uno nuestra misión y de esa manera poder adquirir la santidad y junto con los ángeles en ese momento definitivo poder disfrutar de la gloria de Dios en el cielo. Bendiciones.